Historia 1. Doña Guadalupe y el jardín silencioso. Después del entierro de mi madre, mi hermano Emiliano y yo fuimos enviados a vivir con nuestra abuela paterna, Doña Guadalupe, en una comunidad rural de Oaxaca. No la veíamos desde que éramos muy pequeños. Mi padre dijo que no había otra opción. La casa era de adobe, antigua, con una galería de madera y un olor persistente a té seco. Las paredes estaban adornadas con retratos en sepia, figuras religiosas y un pequeño altar cubierto de veladoras gastadas. El ambiente parecía suspendido en otra época. Pero lo que más llamaba la atención no estaba dentro de la casa, sino afuera. El jardín. A pesar del calor sofocante de agosto y la tierra dura de la región, el patio trasero de Doña Guadalupe estaba vivo. Demasiado vivo. Las flores crecían en abundancia imposible: dalias, bugambilias, margaritas, cempasúchil. Todas abiertas como si fuera primavera eterna. Guadalupe nos recibió con una calma que no sabíamos interpretar. Me miró a mí, yo tenía 17 años, con una leve sonrisa. A Emiliano, de 9, lo acarició en la cabeza sin decir palabra. Como si ya supiera que llegaríamos. Como si todo ya estuviera listo. Pasamos los primeros días afuera. Yo leía o escuchaba música vieja en mis audífonos. Emiliano corría entre las flores, se inventaba caminos, hacía túneles con palos, fingía que las mariposas eran soldados invisibles. Decía que algunas flores lo saludaban. Pensé que era solo imaginación infantil. Ahora no estoy tan seguro. Una mañana me desperté con un silencio extraño. El tipo de silencio que se siente, no que se escucha. La cama de Emiliano estaba vacía. Primero creí que había salido al jardín. Caminé hasta la puerta, lo llamé. 1, 2, 10 veces. Nadie respondió. Revisé la cocina, el baño, las habitaciones. Lo busqué entre los árboles, detrás del tinaco, bajo las mesas de piedra. Nada. Sus sandalias seguían bajo la cama. Su mochila, intacta. Sus juguetes en su caja. Solo él faltaba. Cuando le conté a Doña Guadalupe, ni siquiera parpadeó. Solo ajustó el cuello de su vestido, sirvió más agua caliente sobre unas hojas y murmuró: los niños son así. Se van a explorar. No hubo gritos. No hubo desesperación. Llamé a la policía. Llegaron al mediodía. Buscaron con drones, perros entrenados, peinaron el bosque detrás de la casa. Preguntaron en la comunidad. Revisaron los alrededores. Ninguna pista. Ningún rastro. El caso fue tratado como desaparición voluntaria, algo impulsivo. Yo fingí aceptar. Pero nunca creí esa versión. Doña Guadalupe volvió a cuidar las plantas con la misma delicadeza de siempre. Y poco después noté algo que me revolvió el estómago. El jardín estaba más vivo que nunca. Las flores más grandes, los colores más intensos. Y una dalia roja en particular, la favorita de Emiliano, se abría con una fuerza inquietante. Pasaron los días. La policía dejó de venir. Los vecinos dejaron de preguntar. Solo quedábamos la abuela, yo, y el jardín. Doña Guadalupe no mostró señales de duelo. No lloró. No rezó en el altar por Emiliano. Solo regaba las plantas cada mañana con su tetera de metal, arrancaba hojas secas con los dedos y movía los labios sin emitir sonido alguno. Una tarde, mientras limpiaba los escalones de la galería, me detuve frente a la dalia roja. La misma que Emiliano había señalado el primer día. Tenía algo raro. Las raíces sobresalían del suelo como si lo empujaran hacia arriba. Me agaché. Moví la tierra con los dedos.
No tuve que excavar mucho. Ahí estaba. El gorrito azul de Emiliano. Limpio. Sin una sola mancha. Como recién lavado. No tenía olor. No tenía tierra pegada. Estaba colocado con cuidado, como si lo hubieran dejado a propósito. No le dije nada a Guadalupe. Ni a nadie. Solo lo volví a enterrar, lentamente. Como si no fuera mío. Desde ese día, empecé a ver el jardín de otra manera. Durante el día, todo era normal. Las flores se movían con el viento, las mariposas cruzaban el aire. Pero por la noche, algo cambiaba. La tierra parecía moverse. Respirar. A la mañana siguiente, aparecían montículos nuevos, en lugares donde antes no había nada. Como si alguien, o algo, estuviera cavando desde abajo. Intenté ignorarlo. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces comenzaron los sueños. Soñaba con Emiliano. Me llamaba desde un lugar oscuro. Pero su voz no salía clara. Sonaba lejana. Apagada. Como si viniera desde debajo de la tierra. Una noche, me desperté de golpe. Estaba sudando. La linterna sobre la mesa de noche parpadeaba sola. Mis pies estaban sucios de barro. La puerta cerrada. La ventana, cerrada. No había forma de haber salido. O eso creía. Doña Guadalupe comenzó a cambiar. Su piel parecía más firme. Caminaba más rápido. Su espalda ya no estaba encorvada. Sonreía más. Pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa satisfecha. Yo, en cambio, me sentía cada vez más débil. Me dolía la cabeza sin razón. Soñaba con tierra húmeda, con dedos que salían del suelo. Las flores, que antes ignoraba, comenzaron a invadir los bordes de la casa. Una noche, mientras ella dormía, subí al cuarto del fondo. Buscaba algo. No sabía qué. Solo buscaba. En un ropero cerrado, entre mantas y libros viejos, encontré una caja de madera. Dentro había un cuaderno de cuero, cosido a mano con hilo rojo. Lo abrí. No eran recuerdos. Eran instrucciones. Oraciones deformadas. Fases de la luna. Tipos de flores. Tiempos de cosecha. Formas de ofrenda. Todo escrito con una calma perturbadora. Como si alguien hubiera cuidado esas páginas como a un hijo. En una hoja más oscura, con tinta casi deslavada, leí: La tierra está viva. Lo que entrega, también exige. El más pequeño entre nosotros. El más puro. Primero. La firma estaba al final de la página. Guadalupe M. Telles. Después de leer el cuaderno, ya no pude dormir. Ni siquiera fingir que todo eso era una coincidencia. Había una lógica macabra en ese jardín. En sus flores demasiado grandes, en sus raíces demasiado profundas. Y Guadalupe rejuvenecía. Su piel ya no tenía arrugas en los labios. Su cabello, antes canoso y quebradizo, parecía más oscuro cada mañana. Su voz sonaba más firme. Ya no tomaba pausas al caminar. A veces la escuchaba cantar mientras regaba las flores. Un canto sin palabras. Como un murmullo antiguo. Pero lo peor fue cuando las plantas comenzaron a entrar a la casa. Primero fueron pequeños brotes, apenas visibles, en las esquinas del patio techado. Luego, en los marcos de las puertas. Y una mañana, encontré un tallo delgado bajo la mesa de la cocina. Lo arranqué. Al día siguiente,
Había 2. Dejé de comer lo que Guadalupe preparaba. Todo sabía a flores. Incluso el pan tenía un sabor dulce, extraño. Una noche, me sirvió té de bugambilia. Dijo que era para limpiar el alma. Solo lo acerqué a los labios. Cuando ella se fue, lo vacié por la ventana. Esa misma noche, desperté de golpe. El colchón se hundía a mi lado. Como si alguien, o algo, se hubiera sentado ahí. Me quedé inmóvil, escuchando. Y en el silencio más profundo, creí escuchar una respiración baja. Pero no era mía. Esperé a que Guadalupe se acostara. Apagué la linterna. Abrí la puerta trasera con cuidado. La noche estaba densa. No había luna. Las flores no se movían, pero sentía que me observaban. Fui hasta el fondo del terreno, donde los árboles viejos formaban una sombra más oscura. Allí, donde no crecía nada. Donde la tierra estaba lisa, como recién nivelada. Cavé con las manos. La tierra estaba suelta. Fácil de remover. No hice ruido. Solo respiraba, y ni eso muy fuerte. Al poco tiempo, mis dedos tocaron algo. Era un puñado de cabello claro, amarrado con hilo. Luego, un trozo de tela infantil. Botones de colores. Y más abajo, un zapato pequeño. Pesado. Todavía húmedo. Seguí cavando. Con el cuerpo temblando. Sentí algo metálico. Lo saqué con cuidado. Era una cadenita de plata, con una medallita en forma de estrella. La misma que Emiliano usaba. Siempre. Entonces, el sonido. Vago. Inconfundible. Una voz. Su voz. Tengo frío aquí. A la mañana siguiente, Guadalupe actuó como siempre. Preparó panqueques. Comentó sobre el clima. Se sorprendió por lo bien que estaban floreciendo las dalias. Todo el jardín vibraba. El rojo era tan intenso que parecía sangre. El aire olía a néctar espeso, pesado, como si cada flor respirara sobre mi nuca. Yo no dije nada. Fingí. Asentí. Comí un poco. No por hambre. Por miedo. Esa tarde, planeé escapar. Pero al llegar al camino de tierra, los árboles bloqueaban la salida. Las ramas se habían cruzado solas, formando una muralla viva. No era casual. Guadalupe apareció en el umbral de la casa. Sonreía. ¿A dónde vas, mijo? No respondí. No podía. Esa noche, intenté volver al agujero. Pero ya no estaba. Había sido cubierto. No con tierra. Con plantas. Ramas entrelazadas. Brotes firmes. Como si alguien hubiera cosido el suelo. Ya no quedaba nada. Solo flores. Pasaron los días. Fingí estar bien. Respondía con una sonrisa. Le agradecía a Guadalupe cada comida. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Una tarde, llamé a la policía. Inventé que había oído ruidos extraños cerca del jardín. Llegaron 3 oficiales. Revisaron el terreno. Usaron perros, linternas, mapas. No encontraron nada. Uno de ellos se agachó, tomó un poco de tierra entre los dedos y dijo: «Nunca había visto tierra tan fértil por aquí». Cuando se fueron, fui al sitio donde había cavado. No quedaba nada. Ni un solo botón. Ni un cabello. El suelo estaba cubierto de flores pequeñas y apretadas,
como si hubieran nacido de un mismo punto. Volví a entrar a la casa. Guadalupe estaba en la cocina, tarareando. Su piel brillaba. Sus ojos estaban felices. Hoy ya no vivo en Oaxaca. Me fui lejos. Nuevo estado. Nueva casa. Otra vida. Pero el jardín no se quedó allá. A veces, al caminar por la calle, veo flores brotando donde no deberían. Cempasúchiles entre grietas del concreto. Dalias en la banqueta. Una vez vi una bugambilia creciendo detrás del espejo de un camión. He cambiado de ciudad 2 veces. No sirve. Siempre llega algo. Una hoja en mi cama. Tierra en mis zapatos. Una noche, escuché que alguien susurraba mi nombre desde la ventana. Me acerqué temblando. No había nadie. Solo una flor. Al amanecer, encontré barro fresco junto a mi cama. Y en la pared del patio, escrito con dedos pequeños, una sola palabra: frío. Historia 2, Doña Ernestina y el silencio de los nudos. Después de que mi mamá murió de cáncer de estómago, todo se vino abajo. Mi papá no pudo con la tristeza. Empezó a olvidarse de nosotros. Yo tenía 14 años, Samuel 13, David 8. Sin nadie más en la familia que pudiera ayudarnos, mi papá decidió enviarnos a vivir con su madre, doña Ernestina, una mujer a la que apenas conocíamos. Mi mamá solía hablar de ella con cautela. Nunca con cariño. Siempre con esa incomodidad que uno siente cuando algo no encaja. Nos dijeron que sería temporal. Que papá mandaría dinero cada semana. Que todo estaría bien. Pero desde el primer momento en que cruzamos la puerta de esa casa, supe que nada iba a estar bien. Ernestina no nos abrazó. Ni siquiera nos miró con afecto. Se limitó a señalar los cuartos y a decir: aquí no se viene a descansar. Aquí se trabaja. Desde el primer día, trabajábamos todo el día: limpiar la casa, cargar leña, barrer el patio, regar el huerto, alimentar a los animales. No había descanso. Y si queríamos comer, teníamos que ganárnoslo. La comida llegaba al final del día. Una sola vez. Frijoles recalentados, tortilla dura y agua de Jamaica sin azúcar. Cuando mi papá llamaba, doña Ernestina se paraba junto a nosotros con un cinturón en la mano. Nos miraba fijo, apretando los nudillos. Una vez, David alcanzó a decir que tenía hambre después de colgar. Ernestina lo abofeteó tan fuerte que se cayó de la silla. Después de eso, dejamos de hablar por teléfono. Aunque mi papá siguiera llamando, solo decíamos que todo estaba bien. El dinero que él mandaba nunca lo vimos. Quería que fuéramos a una escuela privada, pero Ernestina nos inscribió en la pública del pueblo y se quedó con lo demás. Parte del dinero iba para un tío que vivía ahí sin mover un dedo. Comía, dormía y nos gritaba si hacíamos ruido. Nosotros solo obedecíamos. Doña Ernestina no se conformaba con hacernos trabajar. También quería humillarnos. Todo lo que hacíamos estaba mal. Si barríamos lento, si comíamos rápido, si David se rascaba la cabeza, si Samuel estornudaba. Un día caluroso, mientras regábamos las plantas, David tiró por accidente un balde de agua. Ernestina lo miró fijo. No gritó. Solo dijo: eso tiene castigo. Nos obligó a arrastrar un tronco seco de un lado a otro del patio durante horas. El sudor nos escurría por la espalda. David sollozaba. Samuel apretaba los dientes. Yo solo pensaba en no caerme. En las noches, a veces, me despertaba con los puños cerrados, como si durante el sueño también tuviera que resistir.
Ernestina nos decía que éramos malagradecidos. Que si hablábamos, nadie nos creería. Y lo peor era que tenía razón. En el pueblo, todos la respetaban. A nosotros nos veían como los huérfanos rebeldes. Con el paso de los días, Samuel empezó a enfermarse. Primero eran dolores de cabeza. Luego fiebre. Luego le temblaban las piernas al caminar. Un día no pudo levantarse de la cama. David empezó a tener pesadillas. Gritaba dormido. Decía que algo lo jalaba por los pies. Que había sombras en el techo. Que escuchaba voces desde el piso. Yo no sabía si estaba imaginando cosas. Pero una noche, al mirarme al espejo, noté que mi cabello se estaba cayendo en mechones. Tenía ojeras. No comía bien. Me dolía el pecho. Y lo más extraño, cada vez que entraba al jardín, sentía un frío inexplicable en la espalda. Las flores se veían normales. Pero el aire se sentía sucio. Como si algo se arrastrara entre los arbustos. 2 noches antes de mi examen de ingreso a la preparatoria, soñé con mi mamá. No estaba enferma. Se veía como antes, con su cabello recogido, su voz suave, su olor a eucalipto. No dijo muchas palabras. Solo me miró y me tomó de las manos. Su expresión no era triste. Era grave. Ernestina no es solo cruel, me dijo. Usa cosas viejas. Cosas que deben quedarse enterradas. Luego me mostró un número. Un teléfono escrito en una hoja arrugada. Y repitió. Llama. Cuando puedas. Llama. Desperté temblando. La sábana empapada. El corazón latiéndome en los oídos. Esperé a que doña Ernestina saliera al mercado y usé el teléfono de la cocina. La persona que contestó tenía una voz suave. Cálida. Era mi tía materna, hermana por parte del papá de mi mamá. Nunca había escuchado su nombre. Cuando le conté lo que pasaba, no se sorprendió. Ya lo sé, dijo. Ernestina usa magia vieja para mantenerlos atrapados. Lo ha hecho antes. Lo hará de nuevo. Mi tía me explicó todo. Ernestina recogía cabellos, uñas, pedazos de ropa, objetos que tocaran nuestra piel. Los ponía en paquetitos envueltos con hilo rojo y los enterraba en distintos rincones del terreno. Eso nos debilitaba. Eso nos enfermaba. No es brujería como la gente piensa, me dijo. Es otra cosa. Más vieja. Más silenciosa. Me dictó cómo hacer baños de limpieza con laurel, sal, romero y vinagre. Me enseñó a usar carbón encendido y oraciones escondidas entre los rezos. Esa noche preparé todo en secreto. Lavé a mis hermanos. Los cubrí con toallas. Recé con la voz cortada. Por primera vez en semanas, David durmió sin gritar. Las sombras no se movieron. Y por un momento, por un solo instante, la casa pareció respirar diferente. Pero sabía que eso no bastaría. Teníamos que irnos. Pasaron unos días. Reuní lo poco que podía cargar. Guardé dinero escondido en una lata vieja. Encontré una pensión en el pueblo de al lado. Conseguí un trabajo lavando platos en una fonda. No era mucho, pero era mío. Una tarde, volví a la casa. Fingí normalidad. Dije que solo quería ver a mis hermanos. Doña Ernestina me miró con los ojos entrecerrados. Dudaba. Pero me dejó entrar. Esa noche, preparé té para todos. Usé la tetera de ella. Le serví su taza favorita. Y en su bebida,
disolví unas gotas de un sedante leve que había conseguido en la farmacia del pueblo. Hoy se ve cansada, abuela, le dije, sin mirarla a los ojos. Ella bebió sin decir nada. A los pocos minutos, se quedó dormida en su sillón, con la cabeza hacia atrás. No perdí tiempo. Corrí a la habitación de mis hermanos. Desperté a Samuel y David. No pregunten. Solo agarren sus cosas. Ya. En silencio, empacamos lo esencial, ropa, algunos documentos, el dinero escondido. Antes de salir, entré a la cocina y tomé una bolsa de papel donde Ernestina guardaba sobres con cosas personales. No lo abrí. No quería ver qué había dentro. Abrimos la puerta trasera. La noche estaba húmeda. El suelo, frío. Caminamos descalzos hasta la carretera. Esperamos el primer camión que pasara. No preguntamos a dónde iba. Solo subimos. Cuando llegamos a mi cuarto alquilado, mis hermanos se sentaron en el piso sin decir palabra. David me abrazó. Samuel se tapó la cara con la cobija. Yo cerré la puerta. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré en silencio. No por miedo, sino porque estábamos vivos. Y lejos. La primera noche en mi cuarto fue silenciosa. Mis hermanos durmieron en un colchón improvisado. Yo me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, escuchando cada crujido, cada sombra. Amaneció sin sobresaltos. Me senté con ellos en la pequeña mesa de plástico y fui clara. A partir de ahora, no vamos a hablar con papá. Ni con nadie. No vamos a contar lo que pasó. No vamos a decir dónde estamos. Doña Ernestina no puede encontrarnos. Samuel me miró en silencio. David asintió con la cabeza, como si lo entendiera todo. Ese mismo día los inscribí en la escuela pública más cercana. Empecé a trabajar más horas. Cada peso era para comida y renta. Nada más. Y en esa pobreza honesta, empezamos a sanar. Con el tiempo, dejamos de soñar con la casa. Pero algunas cosas no cambiaron. Nunca más hablamos de Ernestina. Ni siquiera entre nosotros. Una tarde, mientras limpiaba la alacena, encontré una caja pequeña que había traído de la casa vieja. Dentro estaba el sobre que tomé la noche de la fuga. Lo abrí. Había cabellos. Pedazos de tela. Un trozo de hilo rojo con nudos torcidos. Objetos que no deberían haber existido. No los quemé. No los toqué. Solo cerré la caja. La puse en lo más alto del armario. Y desde entonces, la reviso cada mes. Solo para asegurarme de que todo sigue en su lugar. Porque a veces, cuando el silencio es muy profundo, cuando los niños se quedan dormidos antes de tiempo, cuando el viento pasa sin avisar, siento que alguien me observa desde adentro de la tierra. Historia 3, Doña Tomasa y la mujer del camino. Crecí en una hacienda grande, con tierra roja, árboles viejos y pasillos largos que crujían de noche. Ahí, la palabra de mi abuela Tomasa era ley. Era una mujer de pocas palabras y manos duras. Creía en el orden. En el castigo. En que todo el mundo tenía su lugar y su silencio. Mi papá siempre decía: con tu abuela no se discute. Y yo aprendí eso desde chico. Una tarde calurosa, mientras jugábamos frente a la casa, apareció una mujer en el camino de tierra. Tenía la piel tostada por el sol, el cabello trenzado, y cargaba un bebé en brazos. A su lado, dos niños caminaban en silencio. Estaba agotada. Solo pidió algo de comida. Un lugar donde pasar la noche. Llamamos a mi tía,
que fue por Tomasa. Y cuando mi abuela vio a la mujer, su cara se endureció como piedra. «Aquí no se recibe a cualquiera», dijo, sin mirarla a los ojos. Mi tía, que siempre fue más compasiva, insistió. Dijo que no podíamos dejar a una madre con niños en la calle. Discutieron. Bajo. Tenso. Como si las paredes no debieran enterarse. Finalmente, doña Tomasa aceptó. Pero dejó claro que era solo por esa noche. La mujer fue alojada en un cuarto vacío cerca del corral. Esa noche cenamos todos, menos ella. Mi tía le llevó comida a escondidas. Ya tarde, mientras dormíamos, un grito nos despertó. Mi abuela decía que la mujer había entrado en su cuarto. Que la miró fijamente. Que le dijo algo en una lengua que ella no entendía. Fuimos a revisar. La mujer dormía con sus hijos. Tranquila. Silenciosa. Mi abuelo le dijo a Tomasa que se calmara. Que todo era un sueño. Pero esa fue la última noche en que la vi dormir. La mujer se fue al amanecer. No pidió nada. Solo miró a mi tía y dijo: «Gracias. Que Dios proteja a los suyos». Doña Tomasa la observó alejarse con los labios apretados. Sus manos temblaban levemente. Nunca antes la habíamos visto así. Esa misma tarde, empezó a decir que la veía entre los árboles. Que estaba parada junto al pozo. Que llevaba el mismo bebé en brazos. Que no la miraba. Que solo estaba, parada ahí. Como si esperara algo. Nadie le creyó. Pero las noches comenzaron a cambiar. Mi abuela ya no dormía. Caminaba por la casa de madrugada, en bata, con una vela en la mano. Susurraba cosas en voz baja. No rezos. Solo palabras que no parecían suyas. Y a veces, se detenía frente al cuarto donde la mujer había dormido. Horas. Sin moverse. Mi tía intentaba tranquilizarla. Le preparaba té, le hablaba despacio. Pero Tomasa ya no era la misma. Su mirada estaba ida. Su piel seca. Sus dedos siempre helados. Una noche, mientras mi abuelo le gritaba por estar actuando como loca, ella rompió en llanto. Dijo que cuando era joven, se había embarazado de un hombre que su familia no aceptaba. Que el bebé venía oscuro. Que no tenía el color de los nuestros. Y que por vergüenza, por miedo, por presión, lo perdió a propósito. Lloraba mientras hablaba. Pero no de culpa. Lloraba de miedo. Dijo que soñaba con ese niño. Que la mujer del camino lo traía en brazos. Que lo sostenía en la puerta del cuarto. Y que en los sueños, el niño ya no era un bebé. La casa se volvió insoportable. Tomasa hablaba sola. Se reía en momentos extraños. Una noche la encontramos sentada frente al altar familiar, con todas las veladoras apagadas, mirando fijamente la pared. Mi abuelo, furioso, tomó la decisión, la internaron en una clínica en Comitán. No hubo despedida. No hubo visita. La casa volvió al silencio. Por un tiempo, creímos que todo había pasado. La mujer del camino era un recuerdo lejano. Tomasa, un pariente distante. Pero entonces mi abuelo murió. Y mis tíos, por compasión, decidieron traerla de vuelta. Ya está vieja, decían. Ya no es la misma. Eso era cierto. Pero tampoco era nadie. Tomasa volvió callada. Frágil. Pero algo en su presencia hacía más frío el aire. Ya no hablaba con nosotros. Pero murmuraba mientras dormía.
Decía nombres. Palabras sin sentido. A veces, rezos mezclados con llanto. Las primeras noches fueron tranquilas. Hasta que empezamos a oír pasos en el pasillo. A cualquier hora. Pisadas lentas. Siempre paraban frente al cuarto donde aquella mujer había dormido. Tomasa empezó a despertarse gritando. «Ya no lo traigas», gritaba. «No lo quiero ver». Y luego, se tapaba los ojos con fuerza, como si algo brillara en la oscuridad. Una semana después, la encontramos muerta. Fue en la mañana. Mi tía subió para llevarle el desayuno. Tomasa no respondía. Estaba recostada en la cama. Vestida. Peinada. Como si alguien la hubiera preparado. Pero su cara. Tenía los ojos abiertos. La boca torcida. Y las manos apretadas contra el cuello. Como si se hubiera ahorcado sola. Como si hubiera querido sacarse algo que no se veía. Llamaron a la policía. Al médico. A todos. No había signos de violencia externa. No había entrada forzada. Estaba sola en la habitación. Y sin embargo, su cuerpo mostraba miedo puro. Después del entierro, nadie volvió a usar su cuarto. Ni siquiera para guardar cosas. Durante un tiempo, la casa pareció en paz. Pero a veces, cuando caminábamos por el pasillo de noche, se oían pasos suaves adentro. Intentamos pensar que eran ruidos viejos. Madera. Viento. Una vez, abrí la puerta. Solo por curiosidad. Solo para confirmar que nada quedaba. Pero el aire ahí dentro era diferente. Más denso. Más frío. Y en el suelo, sobre la madera seca, había una huella descalza. Pequeña. Húmeda. Fresca. Historia 4. Doña Beatriz y el silencio de las habitaciones. Cuando nació mi tercer hijo, casi me muero. Fue prematuro. Estuve hospitalizada varias semanas. No podía ver a mis otros dos hijos. No podía moverme. Ni respirar bien. El papá estaba fuera del país. Mi única opción fue llamar a mi mamá. No hablábamos desde hacía meses. Nuestra relación siempre fue tensa. Nunca hubo gritos. Solo una distancia llena de cosas no dichas. Le pedí que cuidara de Elisa y Gabriel mientras yo me recuperaba. Aceptó de inmediato. Su voz sonaba amable. Demasiado amable. Falsa. Cada vez que logré llamarla desde el hospital, me decía lo mismo. Están bien. Comen bien. Duermen bien. Todo en orden. Pero cada vez que colgaba, sentía algo en el estómago. Una duda que no me dejaba en paz. Cuando por fin volví a casa con mi bebé, esperaba sonrisas. Abrazos. Alivio. Pero lo que vi fue otra cosa. Elisa y Gabriel estaban callados. Me saludaron con sonrisas raras. Como si las hubieran ensayado. Me acerqué a abrazarlos. Gabriel temblaba. Elisa me evitaba la mirada. Fui a su cuarto. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. Entonces vi un moretón en el brazo de Elisa. Le pregunté qué pasó. Me dijo que jugando. Demasiado rápido. Como si lo tuviera memorizado. Vi a mi mamá sentada en la sala. Miraba la televisión como si nada. Me dijo que los niños eran inquietos. Que a veces se portaban mal. Pero cuando se levantó para ir a la cocina, los niños retrocedieron. No fue un reflejo.
Fue miedo. Pasaron unos días. Los niños hablaban poco. Se miraban entre ellos como si compartieran un secreto del que no podían hablar. Una noche, mientras Gabriel dormía, Elisa se sentó a mi lado en silencio. Tenía los ojos bajos, las manos enredadas en el dobladillo de su pijama. Abuelita nos hacía arrodillarnos sobre arroz, susurró. Tardé en entender. Me repitió. Si hacíamos ruido. Si no comíamos rápido. Si discutíamos. Decía que era para que aprendiéramos. También dijo que una vez le quitó la cobija a Gabriel por llorar en la madrugada. Que le dijo que si lo hacía de nuevo, iba a dormir en el patio. Cada frase me rompía algo. Cada palabra me recordaba cosas que yo también viví. La misma casa. La misma mujer. La misma forma de callar. Busqué pruebas. No porque no le creyera, sino porque necesitaba entender el nivel. En el cajón de Gabriel encontré una camiseta con una mancha de sangre seca en la costura del hombro. Bajo la cama de Elisa, un cuaderno escondido. Los dibujos eran oscuros. Una figura grande con cara de enojo. Dos niños pequeños en una esquina. Rayones rojos como gritos. Sombras. Ojos. No había palabras. Solo imágenes. Y cada imagen era más clara que cualquier explicación. Fui a la cocina. Las muñecas estaban rotas. Los peluches, sin brazos. La casa estaba en orden. Demasiado en orden. Y entre ese silencio forzado, volvieron los recuerdos. Los gritos que no grité. Las veces que lloré en el baño. Las frases que me tragué. Y me di cuenta de algo. No había traído a mis hijos a casa. Los había regresado al infierno donde yo crecí. Esperé a que los niños se durmieran. Gabriel abrazado a su almohada. Elisa con los ojos abiertos, mirando al techo. Fui a la sala. Doña Beatriz estaba en su sillón. No veía la tele. Solo estaba ahí. Inmóvil. Me senté frente a ella. No había enojo. No había lágrimas. Solo una certeza. Ya sé todo, le dije. Ella no se inmutó. Tomó su taza de té. Le dio un sorbo. Después me miró, como si fuera yo la que estaba equivocada. Los estás malcriando, dijo, como si fuera una sentencia. Un día te van a odiar por eso. No respondí. La dejé hablando sola. Me levanté y fui al cuarto. Esa fue la última vez que cruzamos una palabra. Al día siguiente, llamé a la policía. A una terapeuta. Al pediatra. A todas las personas que antes no tuve. Elisa empezó terapia. Gabriel también. Yo encontré trabajo de medio tiempo. La casa quedó en silencio. Esta vez, uno real. No forzado. No impuesto. No volvimos a hablar de ella. No hay fotos. No hay recuerdos en la sala. Una noche, Elisa me preguntó si algún día la iba a perdonar. No supe qué responder. Pero después entendí, no hablaba de su abuela. Hablaba de ella misma. Por haber guardado silencio. Por haberse escondido. Por haber obedecido tanto. Le dije que sobrevivir ya era suficiente rebeldía. Y que ahora, en esta casa, no se castiga con arroz. Ni con miedo. Solo con amor. Y memoria. Historia 5, Doña Ramona y la casa de las oraciones forzadas. Tenía 12 años cuando mi mamá me mandó con mi abuela para las vacaciones.
Trabajaba turnos dobles en el hospital y no podía cuidarme. Solo será un mes, me dijo. Tu abuela Ramona te va a cuidar bien. La casa estaba en un pueblito cerca de Lagos de Moreno. De adobe, techos bajos, olor a veladora y sopa recalentada. La primera noche, me desperté con rezos. Doña Ramona estaba hincada frente al altar, rodeada de estampas, rosarios y velas. Movía los labios sin cesar. Lento. Como si el tiempo no existiera. No me dijo buenas noches. Solo. Aquí se reza antes de dormir. Y apagó la luz. Desde el primer día, todo era regla. Todo era pecado. Si cruzaba las piernas, decía que parecía niña. Si hablaba despacio, decía que no hablaba como hombre. Si me reía muy fuerte, rezaba. Me obligaba a hincarme en el piso frío del comedor, con los brazos extendidos. Por cualquier cosa. Una vez, me vio viendo caricaturas. Apagó la televisión. Me llevó frente al altar. Y me hizo repetir. Dios me hizo niño. Y debo comportarme como tal. Yo no entendía nada. Solo sabía que no debía llorar. Porque si lloraba, decía que eso también era del diablo. Los días eran idénticos. Oraciones al despertar. Comida con reglas. Castigos por miradas. Si hablaba mucho, castigo. Si me quedaba callado, castigo. Una tarde, mientras servíamos la comida, se me cayó una cuchara. Me golpeó en los nudillos con el mango de madera. No gritó. No hizo drama. Para que aprendas. Me hizo comer solo pan y agua. Me dijo que el alma debía limpiarse con humildad. Esa noche, recé 3 rosarios seguidos. De rodillas. Con los ojos cerrados. Ella me vigilaba desde el altar. No oraba conmigo. Solo observaba. Una semana después, llegaron los miembros de su grupo de oración. Pusieron sillas en círculo en la sala. Apagaron las luces. Solo dejaron 2 veladoras encendidas. Me sentaron en medio. Yo no entendía qué pasaba. Uno de los hombres dijo que mi alma estaba confundida. Que tenía maneras que debían corregirse. Una señora lloraba mientras rezaba en voz alta. Otro me puso la mano en la cabeza y murmuraba cosas que no entendía. Ramona no decía nada. Solo estaba parada detrás de mí, con la cabeza inclinada y los ojos abiertos. Yo quería gritar. Pero no lo hice. Porque ahí, llorar también era pecado. La última semana fue la peor. Ya no me hablaba. Solo rezaba. A veces me miraba como si no me viera. Como si ya no fuera un niño. Como si fuera un error. Una noche, entré a su cuarto sin tocar. Solo quería que me dejara en paz. Quería que me mirara como antes. Como abuela. Como alguien que me cuidaba. Me empujó. Me dijo que el demonio se metía por la desobediencia. Esa noche, dormí con la puerta cerrada con seguro. Con una silla trabada. Con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mí. Mi mamá me recogió una semana después. No preguntó nada. Solo me abrazó y dijo que ahora todo iba a estar bien. No le conté nada. Volvimos a casa. Volví a dormir en mi cama. Volví a tener nombre. Pero algo se quedó allá. Algo mío. A veces, cuando paso frente a una iglesia, siento que alguien me está viendo desde dentro. Y cuando huelo veladoras quemadas, se me entumen las manos.
Nunca más volví a verla. Ni pregunté por ella. Pero en mi cabeza, doña Ramona nunca se fue. Solo se quedó rezando. Y yo, con el eco.